Muy bien, comenzamos con nuestra clase. Como les comentaba el día de hoy, vamos a terminar con la unidad número 1 para que la siguiente clase el grupo expositor pueda tener toda la clase para hacerlo. ¿Ya? No tengamos interrupción. Les comparto la diapositiva. Nos hemos quedado en esta parte, en la sección de la correspondencia. Vimos el concepto y las políticas que maneja el departamento o persona, ¿no? Si es que se tratase de una empresa chica encargada de recepcionar la correspondencia. Bien, vamos con la segunda parte. Bien, tenemos entonces como segunda actividad el seguimiento y control de documentos en trámite. ¿De qué trata el seguimiento y control? Aquí lo tenemos, vamos a pedir a ver que nos los lea uno de nuestros compañeros. Lindsay, ¿nos los puede leer, por favor? Ya, licenciada. Ay. Buenas noches. Buenas noches. Seguimiento y control de documentos en trámite. El seguimiento y control de la documentación recibida oficialmente en la dependencia para su trámite constituye un aspecto medular tanto para el correcto y oportuno desarrollo de la gestión administrativa como para la adecuada integración y preservación de los recursos informativos de las instituciones. Muy bien. Gracias, Lindsay. El seguimiento y control, entonces, como menciona en la parte que leyó la compañera, es una actividad muy importante, ¿no? ¿Por qué? Porque su correcto uso y desarrollo es una actividad medular, dice, para ese flujo de información que se da dentro de la empresa, ¿no? ¿A qué se refiere con seguimiento y control? A que el departamento encargado tiene que hacer los respectivos movimientos, observaciones, consultas y como lleva su nombre, ¿no? Seguimiento a la documentación para que llegue al destino deseado y no exista el documento perdido o algún documento que se haya extraviado o para no ser tan extremistas, documentos que lleguen a manos que no deberían llegar, ¿no? Si se tratase de documentación clasificada. Bien, ahora también maneja políticas. Vamos a pedirle, Beatriz, ¿nos puede leer la primera política? Buenas noches, Listen. Buenas noches, compañeros. Políticas. La primera sería, garantizar de las gestiones que tengan lugar en la dependencia, perdón. Con el ingreso de la documentación oficial se lleva a cabo en la debida oportunidad y calidad. Ya, muchas gracias. Bien, entonces esa sería su primera política, ¿no? Garantizar que las gestiones que tengan lugar en la dependencia con el ingreso de la documentación oficial se lleve a cabo con la debida oportunidad y calidad. ¿A qué se refiere con la debida oportunidad? Ya. ¿Qué significa oportuno? Que todo se haga en el tiempo correcto. Por ejemplo, si ustedes necesitan presentar, digamos, cuando ustedes trabajan en las empresas, casi toda la documentación legal es con impuestos nacionales. Pero imagínense que tienen que presentar un documento a un juzgado, ¿no? Que tienen algún trámite pendiente o con la misma alcaldía, ¿no? Incluso con aduanas, si es que quieren importar alguna mercadería o alguna maquinaria. Entonces, si tienen que presentar a aduana un requisito indispensable y lo tienen que hacer en 3 días, por ejemplo, 3 días calendario, el seguimiento y control tiene que la política que maneja es que ese documento indispensable para la importación pueda llegar dentro del plazo establecido, ¿no? A eso se refiere con oportuno.
Y cuando dice calidad, es que todo sea completo. Es decir, que no llegue a medias, que no llegue con borrones o un documento manchado, que eso nos provoque un rechazo de nuestra solicitud, ¿no? Bien, ese como un ejemplo de importación. Pero para los diferentes sectores con los que trabaja una empresa, podemos colocar diferentes ejemplos. Segunda política, ¿nos los puede leer Nancy? Si está aquí, Nancy, ¿nos escucha? Sí, le dicen buenas noches. Ya, por favor. Que la información tramitada sea sistemáticamente recuperada y conservada a nivel institucional, a efecto de brindar antecedentes completos y precisos para la correcta toma de decisiones en los trámites futuros de la dependencia. Ya. Muy bien, entonces esa sería su segunda política, ¿no? Vamos a pasar, esta era la segunda actividad para los que no están a ver, al tanto. Vamos a ver, vamos a darle de baja. ¿Qué es lo que estamos viendo, no? Aquí. Bien. Esto es lo que estamos haciendo seguimiento ahorita. El Departamento de Recepción de Archivos cumple las siguientes actividades, dijimos, ¿no? Recepción, vimos la anterior clase. La segunda actividad se llama seguimiento y control de documentos de trámite. Ya, esto es lo que estamos viendo ahora. Y tenemos 4 actividades más para terminar con la materia. Perdón, con el tema. Ya, volvamos a donde estamos. Estamos en seguimiento y control de documentos. Ya vimos las políticas. Bien, vamos a la tercera actividad de este departamento. Es la actividad de despacho de correspondencia. ¿Ya? Es la que trata de hacer la salida, correspondiente salida de la documentación. ¿Ya? La primera era la entrada, ahora la tercera es la salida. Vamos a pedirle a nuestra compañera Reina, por favor. Nos dice que el despacho tiene una única función, ¿ya? Es decir, como si fuera solamente un trabajo único, su función es única para la empresa. Reina, ¿nos los puede leer, por favor? Buenas noches, licenciado. Ya. Única función, garantizar que los documentos generados por las entidades administrativas de la dependencia sean recibidos oportuna y completamente por su destinatario, en el contexto del proceso continuo de tramitación y comunicación documental. Y comunicación documental. Muy bien, Reina. Muchas gracias. Entonces, la única función de este despacho o departamento de despacho de correspondencia es que se garantice que el documento que está saliendo sea recibido oportunamente por su destinatario. ¿Ya? Entonces, es su única función, ¿no? Tiene que asegurarse de que el documento o trámite o carpeta o archivo que se está enviando llegue a su destinatario. También con las mismas características, ¿no? De manera oportuna, que tenga calidad en la entrega, es decir, que llegue completo, igual que en el anterior punto. Ya, veamos otra función que tenía este departamento que se llama archivación y control de documentos en trámite. Rita, por favor, ¿podrían leernos las políticas de esta actividad? Sí, buenas noches, licenciado, buenas noches, compañeros. Buenas noches. Archivación y control de documentos en trámite. 1. Mantener el seguimiento y control de los documentos sujetos a trámite hasta su integración final al archivo, garantizando que todas las piezas tramitadas sean conservadas de manera institucional. Ya, muy bien. Entonces,
su primera política es que haga un seguimiento a los documentos que están en trámite, ¿no? O documentos que están en salida, que están de ingreso, para que no exista ningún documento que se pierda en el camino y todos puedan llegar al proceso de archivación, siempre y cuando corresponda que se archive ese documento, ¿no? Como hemos visto anteriormente, no todos los documentos llegan a ser archivados. El punto 2, objeto, ¿tiene buena señal para leer? Si no, María Rosa, tal vez tenga buena señal para conectarse. Ya, tampoco María Rosa. Buenas noches, Licen. Ah, ya vi, María Buenas Rosa. noches. Léanos, por favor, la política que corresponde. La primera, Licen. La segunda. Auspiciar que el archivo ingresen solo documentos oficiales en el momento y del modo adecuado. Y el tercero más, por favor. Ya, Licen. Ya. Entró una llamada, creo, a María Rosa. Raquel, léanoslo, por Sí, favor, el Licen, tercero. perdón. Conservar sistemáticamente. Ya. Raquel, ¿nos lo puede leer el tercero, por favor? Si está ahí o... Aquí estoy, Licen. Muchas gracias. Conservar sistemáticamente organizados los documentos gestionados por la dependencia, integrando lógicamente los antecedentes institucionales y garantizando su fácil localización y consulta. Bien. Entonces, esta actividad de archivación, la primera ya la hemos leído. La segunda decía que tenía que auspiciar, ¿no? Es como lo mismo que en la primera, hacer un seguimiento o estar pendiente de que al archivo solamente ingresen documentos oficiales, ¿ya? Por ejemplo, si nosotros queremos archivar nuestras facturas, las facturas de compra, por ejemplo, las que realizamos en todo el mes, tenemos que estar pendiente de que estemos ingresando las facturas originales. No nos sirve una copia, no tiene una validez cuando nos toca hacer una presentación o una auditoría, ni tampoco una factura que tal vez le falte un pedazo, ¿no? Esas son facturas que o bien las damos por perdida o solicitamos a la empresa que nos pueda emitir una nueva factura, ¿no? Entonces, a ver, cuando ustedes solicitan una factura a una empresa, por lo general se hacían muchos problemas, ¿no? Pero ya cuando ustedes trabajen dentro de una empresa, se van a dar cuenta que las facturas se cambian como servilletas, se anulan, se crean nuevas, ¿no? Pero generalmente a los clientes le hacen creer que la factura es wow, que no pueden hacer un cambio, que necesitan procedimientos, nada. Simplemente se anula, se elimina y se da una nueva. Ya, eso ya lo van a ver cuando estén dentro de una empresa. Bien, y el tercero nos decía conservar sistemáticamente organizados los documentos, ya como estamos hablando de archivación, esos archivos tienen que estar organizados según un sistema de archivación, que es un tema que vamos a ver más adelante también. Ya, de manera que cuando uno quisiera consultar un antecedente, ya, sea rápida su localización, ¿no?
sea asegurada o garantizada su fácil localización y consulta. Muy bien, esas son las tres políticas que maneja archivación y control de un documento. Bien, ahora transferencia. Esta actividad no es nada difícil. A ver, Lindsay, ¿nos lo puede leer? ¿Qué es la transferencia? Listen, yo puedo. Claro, el Lo que está siguiente. en la imagen, ¿no? Sí. Licenciado. Sí, sí. Sí, Lindsay, siga. Licenciado, Sí, dígame. me dijo la transferencia, pero ahí dice políticas, o no sé si está bien eso. Ah, ya. Transferencia. Es el traslado sistemático de la documentación que deja de tener utilidad inmediata. Transferencia primaria. Muy bien. Entonces, a eso se lo conoce como proceso de transferencia, ¿no? Cuando se traslada una documentación que ya no es de nuestro uso o de uso de la empresa, ¿no? Por ejemplo, si es que yo necesito las cotizaciones, por lo general cuando realizan la compra de una adquisición, piden 3 proformas, así, ¿no? 3 cotizaciones. Y una vez realizada la compra, esas cotizaciones ya no me sirven más que para respaldo, ¿no? Entonces, en ese momento ya deja de ser de utilidad esas cotizaciones y se transfiere los documentos al proceso siguiente, ¿no? O puede ser para su archivación o puede ser para una auditoría posterior, ¿no? Eso ya está en función a los pasos que requiera un proceso de compra, independiente para cada empresa, ¿ya? Es diferente en cada empresa. Bien, a eso se conoce como transferencia. Ahora, las políticas. Vamos a ver, Otgerto, usted quería leer, léanos la primera, por favor. Ya, está bien, licenciado. Garantizar que la documentación que carezca de utilidad inmediata para los trámites de las diversas áreas de la dependencia sea entregada oportunamente a las instancias responsables de su conservación precaucional, entre paréntesis, archivo de concentración, cierra paréntesis. Dice. Gracias, Otgerto. Bien. Entonces, dentro del proceso de transferencia, su primer política nos dice que se garantiza que la documentación que carezca de utilidad inmediata para los trámites de las diversas áreas sea entregada oportunamente a las instancias responsables de su conservación, ¿no? Como decíamos en el tema de las proformas, ya no necesito las proformas porque ya hice el proceso de compra, entonces este pequeño departamento se encarga de que sea transferido al siguiente ente correspondiente, ¿no? A quien corresponda tener las nuevas, las cotizaciones, ¿no? ¿Ya? Puede ser un superior, que sería el que tiene que evaluar que haya hecho tal vez una buena compra o que no haya cometido ningún adulterio en los precios, ninguna negociación con los proveedores, ¿no? Un jefe superior. Bien, esa es la primera política. Entonces. Garantiza que ese documento pase a manos de quien corresponda. Ese documento que ya no es de utilidad inmediata. El segundo nos dice garantizar que solo sea transferida la documentación que así lo amerite. ¿Ya? Volviendo a los mismos pasos que mencionábamos en las clases anteriores, ¿no? No toda documentación
amerita que sea resguardada o que sea conservada por la empresa, ¿no? Entonces va a haber mucha documentación que no amerita que siga un proceso dentro de la empresa. Tal vez simplemente era información o documentación informativa que no es necesariamente tiene un valor a futuro para la empresa. Entonces, su política es que ningún documento que no tenga ese valor para la empresa sea traspasado al siguiente proceso. El tercero, Rita, por favor, ¿nos los lee? 3. Garantizar que la documentación transferida sea conservada en condiciones adecuadas. El volumen y las características de los materiales es semiactivos, no sé, no veo bien eso, dice Semiactivos. Semiactivos. Sí. Muy bien. Bien, entonces esa es la tercera política, ¿no? Que sean conservados en condiciones adecuadas, ¿no? Adecuadas, dice, a su volumen y a las características de los materiales. Es decir, si es un material, por ejemplo, de cartulina, o si es un material delicado, si es un material grueso, dice, ¿no? Que puede resistir que le pongan peso encima. Esa política dice que es la que tiene que garantizar que sea resguardado en buenas condiciones. Muy bien, y el cuarto nos estaba diciendo Sharon que no puede ingresar. ¿Está Sharon? ¿Ingresó o no ingresó Sharon? Sharon, no ingresa Sharon, ¿qué tendrá, no? Ebony, aquí está, a ver. Creo que no puede. Bueno, vamos a pedirle entonces a Anita, por favor, que nos lea el cuarto. Buenas noches, Licen. Buenas noches. Garantizar que la documentación transferida sea rápida y correctamente organizada de modo que pueda ser localizada y consultada cuando se requiera, auspiciando a la vez su adecuado manejo al prescribir el plazo de conservación precaucional. Muy bien. Entonces, la cuarta característica, que es parecida a las otras actividades, ¿no? Garantizar que esa documentación que fue transferida sea archivada o localizada de manera rápida y oportuna para que cuando se cumpla el plazo, dice, de conservación precaucional, pueda tomarse el siguiente paso, ¿no? Lo elimino o lo archivo definitivamente. Muy bien. Eso es lo referente a la transferencia. Ahora nos tocaría el segundo estado de un archivo, ¿no? Sería el archivo de concentración. A ver, para que nos ubiquemos un poco mejor, vamos a salirnos de esta diapositiva y vamos a regresar a esta diapositiva. Estábamos viendo los archivos en trámite en este momento, ¿ya? Los archivos en trámite, hemos visto todas las diapositivas desde aquí hacia abajo, referente a archivos de trámite. Ahora nos tocaría el archivo de concentración, que esta ya es la fase semiactiva, ¿no? El archivo de trámite era la fase activa, cuando el documento estaba en su punto vivo, como se dice, ¿no? Estaba en su pleno uso. En el archivo de concentración ya están en su fase semiactiva. Y la tercera fase era la inactiva, donde el archivo se consideraba histórico. Entonces, bien, estamos ingresando a esta segunda parte. Luego tenemos el histórico y se termina nuestro tema. Bien, volvamos a nuestra diapositiva. Estamos, a ver, transferencia acá, archivo de concentración. Archivo de concentración, dice. Nancy, por favor, léanos el concepto de qué es un archivo de concentración.
Este tipo de archivo surge como consecuencia del uso esporádico y de los procesos archivísticos de expurgo y transferencia de los expedientes que han transmitido su gestión. Ya, que han terminado su gestión. Entonces, está bien. Ese es el archivo de concentración, ¿no? Esos documentos, dice, que han sido expurgados y transferidos ya, de los expedientes, van a un archivo de concentración. Vendría a ser como un filtro, ¿no? Es como que cuando, imagínense que ustedes trabajan con muchos formularios. Entonces, todas sus ventanillas, vamos no al sector público, ¿ya? Todas las ventanillas son con formulario, y mientras el formulario está en uso, está en su fase activa. Pero una vez que ya dejan de utilizarlo, todos los formularios se archivan, ¿no? Podemos decir que se acumulan en un solo encargado, en uno o varios encargados, en un solo departamento, y se encuentran en esa fase de concentración. Es como un cuello de botella por donde tienen que pasar todos los documentos para analizar qué se va a hacer con esos documentos. Bien. Dice, son necesarios para apoyarse como referencia o consulta posterior, ¿ya? ¿Por qué se guardan esos documentos? Porque cualquier persona puede recurrir a ellos para alguna consulta. ¿Ya? El servicio que brindan principalmente es de resguardo, ¿ya? Custodia y administración por un tiempo determinado, ¿ya? Es decir, mientras tal vez exista la susceptibilidad de que alguien quiera recurrir a esos documentos. Mientras eso pase, dice, estarán en custodia por el archivo de concentración. Su importancia radica sobre la base de memoria documental que alberga este repositorio. Entonces, es como la memoria de una empresa, ¿no? Esa vendría a ser su importancia. Bien, nos quedan unos cuantos minutos, nos da para avanzar un poco. Vamos a pedirle a Reina, por favor, que nos lea un poco más del archivo de concentración. Archivo de concentración. La conformación del archivo de concentración se da a partir de expedientes de consulta eventual que fueron trasladados para su conservación y administración por el tiempo que dure su vida, semiactiva para su posterior valoración y en consecuencia eliminación o transferencia al archivo histórico. Muy bien, gracias, Rey. Aquí nos está repitiendo nuevamente lo que mencionábamos anteriormente, ¿no? ¿De dónde se originan los archivos de conformación? Dice, de los expedientes de consulta eventual que ya fueron trasladados en ese proceso que vimos anteriormente que se llama proceso de transferencia. Ya fueron trasladados para una conservación y administración, ¿sí? Por el tiempo que dure su vida semiactiva, ¿ya? ¿Por qué lo pone así, no? Porque todo documento tiene diferente tiempo de vida, ¿ya? Como veíamos en el caso de las facturas. En el caso, vamos a poner un ejemplo con las facturas. Cuando una factura está en el proceso, en el archivo de concentración, por ejemplo, ¿ya? Vamos a ponerlo así. Estamos en el mes de, a ver, ¿dónde está mi calendario? En junio, estamos en junio, ya. Entonces, todas las facturas de compra y venta del mes de junio están en la etapa activa en este momento. ¿Por qué? Porque lo estamos viviendo dentro de este periodo, de este mes. Lo necesitamos, ¿no? Queremos saber, tal vez, hacer la contabilidad de la empresa, necesitamos los respaldos, los comprobantes de compra y de venta. Ya. Entonces, una vez que se termina el mes de junio, las facturas cumplen con su etapa activa y pasan al archivo de concentración a una etapa semiactiva.
Ya estamos hablando de las facturas del mes de junio. Ahora, ¿durante cuánto tiempo van a estar en el archivo de concentración? Pues probablemente mientras no se termine esta gestión. ¿Cuál es la gestión? El año 2021. Cuando se termine el año 2021 y yo ya presente mis balances, mis estados financieros, entonces ya no voy a tener esa necesidad de ir al archivo de concentración a consultar las facturas de este año, ¿no? ¿Por qué? Porque ya tengo que concentrarme en los documentos de la gestión 2022. Entonces, ya esas facturas tienen que salir del archivo de concentración y lo más probable, como son facturas y son documentos importantes, pasen al archivo histórico, ¿ya? Cosa que tal vez no pase con todos los documentos, ¿no? Algunos documentos no van a ser considerables su archivo y van a ser eliminados. Bien, entonces, con ese ejemplo yo creo que se entiende cómo van los procesos de archivación, ¿no? Desde la fase activa, la semiactiva y la inactiva, que sería el archivo histórico. Bien, eso es lo que nos dice en esta pequeña partecita de aquí. Ya, nos queda un minuto, jóvenes. Vamos a cortar con el Zoom. Yo creo que unos 5 minutos suficientes para que creemos un nuevo Zoom y yo les mando el enlace por el grupo de WhatsApp.